De Cultura del gobierno de Mauricio Macri. Pablo, ¿cómo va? Buen día. Hola Antonio, ¿cómo estás? Intentando entender un poco todos estos enroques en la política, y vos sos un tipo que siempre me gusta escucharte, ¿no? Porque veo, por ejemplo, la foto de Ritondo con Karina Milei, es como que se desarma una idea política, más allá de cualquier ideología, ¿no? Es como que muchos buscan un cargo. Sí, sí, así es. Mira, estamos viendo, yo creo que el eclipse de un proyecto político que, más allá, como decías, de el modo en el que cada uno de nosotros lo miremos, del cual yo participé muchos años, fui funcionario durante el gobierno nacional de Macri, pero más allá de todo eso estamos viendo el colapso. Y ese colapso te diría que arrancó tras la derrota de 2019, con la llegada de Patricia Bullrich a la conducción del PRO, con un giro hacia posiciones de extrema derecha, muy conservadoras, y sobre todo frente a aquello que había sido, por lo menos para mí y para muchos, un intento de construcción de un liberalismo moderno que tomaba temas de la agenda progresista como la cuestión ambiental, la cuestión de género, que propuso por primera vez en nuestro país el debate parlamentario sobre el aborto, a reducir todo aquello, a quitar, perdón, y un objetivo muy importante, a quitar el objetivo de quitar el componente autoritario con el que arrastraba el liberalismo argentino de tantas décadas. De eso solo quedó, a partir de 2019 y en la actualidad, un cerril antikirchnerismo, para mí con componentes profundamente antidemocráticos, porque supo tener muchas diferencias con el kirchnerismo, pero el kirchnerismo existe y es un actor legítimo de la política argentina y de nuestra sociedad. Y en lugar de buscar establecer puentes, caminos de diálogo, acuerdos, la posición se trató más bien desde entonces en eliminarlo y borrarlo del mapa. Y luego llegó el surgimiento de Milei. Y el surgimiento de Milei terminó de ser el catalizador que provocó la pérdida de identidad del PRO. Ya casi sin solución, porque durante todo este año y medio fue muy difícil entender dónde empezaba el PRO, dónde terminaba la Libertad Avanza. El PRO, que había dicho en la campaña electoral de hace un año y medio que venía a controlar a Milei, terminó apoyando todo lo que Milei propuso en el Congreso, todos sus vetos, de manera tal que fue perdiendo identidad, y en la política cuando perdés tu identidad, como en la vida, perdés todo. A partir de ahí quizás podamos empezar a entender la decisión de tantos dirigentes, algunos por oportunismo, otros quizás por convicción, de pasarse o de trabajar junto a la Libertad Avanza. Y yo valoré mucho, yo me fui del PRO antes de la segunda vuelta, fui muy crítico de la decisión de apoyar a Milei, creo que lo hemos conversado alguna vez Sí, en me tu acuerdo. programa. Lo charlamos. Lo hemos charlado. Creo que ahí hubo un tipo que mantuvo una posición muy digna, que se quedó parado en el lugar donde estaba, no se fue atrás de las encuestas, no se fue con esa idea tan banal de la política, ¿no? De si todos se van para allá, entonces tenemos que ir para allá, si todos se hicieron de derecha, hagámonos de derecha. Y hubo uno que se quedó paradito en el mismo lugar, que fue Horacio Rodríguez Larreta, tras haber sido probablemente el gran derrotado de la interna del PRO. No quiso formar parte de la nueva conducción del partido liderada por Mauricio Macri, y se puso a tratar de pensar qué era lo que le había pasado, con relación a por qué no había podido lograr cumplir su objetivo de ser candidato a presidente. Armó un think tank, como se le llama ahora, que es el Movimiento al Desarrollo, y siguió conversando, como había hecho siempre, con distintos sectores políticos, con los que está de acuerdo y con los que no está de acuerdo, y ahora anunció en estas horas, esta noche,
de participar en las elecciones legislativas, volviendo a caminar la calle como quizás tienen que hacer todos los políticos, ¿no? Con su cuadernito, escuchar y arrancar de nuevo. El territorio, hacer territorio. El territorio, exactamente. Caminar el territorio, conocer lo que necesitan los porteños, por Y ejemplo. ahí descubrió que la gente estaba muy disconforme con el actual gobierno de la ciudad, sobre todo porque, de vuelta, con críticas, apoyos, es innegable que en estos 16 años la ciudad de Buenos Aires tuvo una enorme transformación. Y esa transformación empezó a mostrar su deterioro en servicios muy básicos que la ciudad le da a sus vecinos, ¿no? La limpieza, por eso ahora se habla del olor a pis, como una metáfora tal vez muy clara, muy contundente. Si no, que vayan al microcentro, por ejemplo, Reconquista y que se Esmeralda, Sí. y su manera de la caca que hay en la calle. Totalmente, la sensación de que la ciudad está sucia, la sensación de que la ciudad se ha vuelto insegura, no hay obras. Yo me acuerdo que lo criticaban a Larreta porque cada 2 por 3 vos ibas por la calle y estaba una calle cortada porque la estaban arreglando, porque estaban haciendo un paso bajo nivel, porque estaban cambiando el tema del agua, porque estaban haciendo bicisendas, y hoy no ves una cuadrilla laburando haciendo algo nuevo, ¿no? Ni obras de las grandes, ni obras de las chiquitas. No hay inauguración de nuevos parques, de nuevos espacios verdes. Digo, y el hombre se puso la mochila al hombro y nada, empezar de nuevo y encontró que mucha gente, incluso mucha gente que no necesariamente lo había votado, que no necesariamente simpatizaba con el PRO, le decía, te extraño, estábamos mejor antes. Digo, y bueno, y eso lo llevó a tomar esta decisión de participar en las próximas elecciones en la ciudad. Estamos hablando con Pablo Belluto. Pablo, ahora a mí me preocupa, vos sos un cuidadoso del lenguaje y de las palabras, ¿no? Todo este tema de insultar al que piensa distinto, tratar al zurdo como si fuera la cola de un mandril, el HDP, bueno, sí, hay que eliminar al contrincante, el que piensa distinto. Me parece que es una locura tan agresiva en una sociedad violenta ya de por sí. Me parece que no aporta absolutamente nada, todo lo contrario. No, totalmente de acuerdo con vos. Además, porque nosotros lo sabemos, la violencia empieza siempre en las palabras. Cualquiera de nosotros que haya chocado, o que lo hayan chocado en la calle con el auto, que haya tenido... Todo empieza con las puteadas, todo empieza con el insulto, y en el momento en el que no te diste cuenta, estás a las piñas. Este elogio de la violencia y esta práctica de la violencia, porque además lo vimos hace una semana. Sí, el miércoles. Exactamente, en la marcha de apoyo a los jubilados, donde yo estuve. O sea, yo te digo, iba caminando por la plaza de los 2 congresos y me cruzaba con las columnas peronistas, con las columnas de izquierda, con los hinchas de fútbol, con los jubilados. Charlaba con la gente. No había un clima de violencia. Ahora, justo tuve la suerte de que me fui 10 minutos antes que empezaran los gases lacrimógenos. Es decir, el gobierno no solo utiliza la violencia en el lenguaje, también la utiliza desde el Estado, y ese es el aparato del Estado. Y eso también genera algo que muchos de nosotros que estuvimos tan enfrentados durante tantos años, que tuvimos posiciones diferentes, que incluso en muchos casos dejamos de hablarnos, nos damos cuenta que en esto estamos de acuerdo. Sí, así no. Que hay valores que defendemos unos y otros, porque son valores que nos constituyen, casi te diría que hasta generacionalmente, para vos y para mí, que somos más o menos de la misma época, que nos conforman, que conforman nuestra identidad democrática. Y eso también abre las puertas quizás a la única lucecita de esperanza, de optimismo que podemos tener, y que la sentimos en la marcha del orgullo, la sentimos en la marcha por las universidades públicas, que es que podemos estar juntos, más allá de nuestras diferencias, defendiendo los valores que compartimos, las cosas en las que creemos.
Porque nos escuchamos. El tema de dialogar es saber escuchar. Lo más Sí, importante del obvio. diálogo es escuchar al otro. Obvio, claro, y no nos sirvió haber interrumpido eso. Y hoy nos damos cuenta porque hoy gobierna Milei. No gobernás vos ni gobierno yo. Gobierna uno que nos dice zurdos de mierda a vos y a mí. Entonces, O nos quiere matar porque pensamos distinto. Hay que eliminarlos. exactamente. Porque en el fondo, cuando uno analiza este fenómeno, corriéndose un poquito para atrás y lo ve con su dimensión internacional, el programa de todas estas nuevas derechas, extremas derechas, ultraderechas, no es la reforma económica, no es la reforma de la baja del dólar, la baja de la inflación. El proyecto es lo que ellos llaman, con mucho orgullo, la batalla cultural. Acá, en los Estados Unidos, en Hungría, en Italia, en España, en Brasil. Y esa batalla cultural es básicamente una restauración conservadora como lo hemos visto a lo largo de nuestra vida. Solamente teníamos que ir a los años de la dictadura militar para ver algo similar. Reformar la familia, reformar las relaciones entre nosotros, perseguir las diferencias, perseguir las sexuales que no son hegemónicas, perseguir todo lo que sea distinto, todo lo que sea moderno, todo lo que tenga que ver con el mundo contemporáneo, todas las conquistas, todos los derechos de todos los sectores por los cuales ha caído gente, ha dado la vida a gente a lo largo de muchas décadas, en muchos lugares. Esa batalla cultural es el verdadero proyecto de Milei, como es el verdadero proyecto de Trump, como es el verdadero proyecto de Orbán y de tantos otros. Esa batalla cultural es en el fondo el objetivo de todos estos sectores y es el origen de muchos de sus recursos económicos. Por lo tanto, hay gente que trata, viste, de hacer como un cherry picking, ¿no? Como de, no, bueno, yo de mi ley no me gusta esto, pero me gusta aquello. Y en realidad es un combo. No se pueden separar las partes. No te lo venden por separado. La baja de la inflación no viene separada de los gases lacrimógenos a los jubilados en la plaza del Congreso. No son cuestiones escindibles. Y eso requiere, a su vez, mucha audacia de parte de quienes estamos en contra de estas cosas, mucha creatividad, mucha capacidad de innovación, mucho ingenio, mucho respeto, mucha escucha, como decías vos, para poder ganarles, para poder ofrecerle a los argentinos soluciones mejores a estas que propone el gobierno. Pablo, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto hablar con vos. Igualmente, Antonio, y hablaremos de nuevo cuando quieras. Dale, un abrazo enorme. Pablo Belluto, dirigente político, fue secretario de Cultura, ministro de Cultura